Hola, espero que todos estén muy bien, ya sea en la casa o en el trabajo, cuidándose mucho en esta época difícil que tenemos. Pero siempre nosotros en el afán de poder educar un poco y llevarles alguna información, tengo hoy precisamente a la doctora Bielka Betancourt, nutricionista, que trabaja con nosotros y pues ya que estuve hablando un poco del hígado graso, pues decidimos hablar un poquito del tema y sobre todo hablar de los triglicéridos, porque cuando hablamos de los trastornos de los lípidos, de colesterol y de triglicéridos, vemos mucha falla, no solo en tratamiento, porque la gente piensa que el medicamento que les dimos era por poco tiempo, que se comprometen a que van a hacer ejercicio y después no lo hacen, con la alimentación pueden tener muchos errores y muchos conceptos tal vez que no son ciertos. Entonces, precisamente queríamos hablar de esto. Así que bueno, Bielka, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Bielka. Una de las cosas con respecto a triglicéridos es que nosotros en endocrinología tendemos a ser un poquito más estrictos con los valores. Sobre todo que algunos pacientes van a tener triglicéridos altos, ya sea por una causa primaria, por una cuestión ya genética, hereditaria, los años, como queremos ponerle. En otros casos puede ser secundario a otra cosa. Puede ser que a una mujer que toma anticonceptivos tenga cierta capa de Ujú. predisposición a que se lo suben, o ciertos medicamentos como la cortisona y demás. Pero la mayor parte de la gente que va a tener estos trastornos va a ser por una cuestión ya genética, sedentarismo, problemas de hígado graso y demás. Entonces es importante recordar que los triglicéridos tienen que estar en menos de 150. Exacto. Ya Ujú. 150 para arriba hay que hacer algo, sobre todo si la persona tiene sobrepeso, hígado graso, por ejemplo, o son hipertensos, porque sabemos que muchos de ellos terminan diabéticos. Entonces, a veces la gente llega, doctor, es que son solo 10 puntos, sí, pero 10 puntos, ahí vamos sumando. Exacto. En el tiempo eso nos va a detonar algún problema. Entonces, quizás Ujú. Bielka, cuando hablamos de triglicéridos, ¿verdad? Circulantes en sangre, tenemos que buscar asesoría con un profesional de nutrición, sobre todo si ya tenemos otras cosas. Muchas de Ujú. estas personas tienen sobrepeso, tienen hipertensión, algunos tienen también colesterol, tienen hígado graso Ujú. y cometen el error de simplemente buscar información y creer que esa información tal vez es válida y tal vez no lo era, o hacer dietas de estas chifladas o dietas rápidas, o agarrar el plan de alimentación del esposo y hacerlo ella pensando Sí. que le va a funcionar Sí. igual. Entonces, una persona que le llega con triglicéridos de Ujú. abordaje, podríamos pensar. Sí, eso es bastante común porque una de las cosas que nos llama muchísimo la atención es que el paciente piensa de que, ok, ya buscas lo que son los triglicéridos, ya lo encontré en la página, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y realmente la función que tenemos, el nutricionista, el médico, es adaptarlo a las necesidades que tiene el paciente. No solo es encontrar y explicar que son 150 o menos lo que uno tiene que tener, sino cómo llegar a esos valores. Y esa es una de las funciones que tenemos nosotros. El nutricionista le va a hacer un análisis de qué es lo que está comiendo y qué alimentos de los que está comiendo son los que están generando que esos triglicéridos estén más altos. Una de las cosas que me ocurre y que estaba comentando con el doctor hace un ratito es que a veces el paciente llega a la consulta de nutrición y dice, ando con los triglicéridos altos, pero yo no como grasa. ¿Cómo me explica usted eso? Que yo no como grasa y ando con triglicéridos altos. Y esa parte de poder explicarle, a ver, ¿cuáles son los alimentos que usted consume? Ve, aquí se está pasando en la cantidad de harinas, en la cantidad de comer arroz con tortilla, con macarrones, ¿verdad? Y con un picadillo de papa. Eso, que son alimentos completamente saludables, como están en exceso, están generando que su cuerpo perciba demasiada azúcar o glucosa
y lo está convirtiendo en triglicéridos, ¿verdad? Entonces, esa tarea de traducir esa información que encontramos en diferentes dietas, que encontramos en internet, es la función que tenemos nosotros, los profesionales en salud, de hacerlo, entender, de aclararles, mejor dicho, que su plan de alimentación va a tener una influencia muy importante en esos valores que está presentando de triglicéridos. Y algo interesantísimo, ¿verdad? Que yo a veces tengo que estar reforzando a los pacientes, es que eh, me dicen, doctor, es que yo casi no como, ¿verdad? O yo no como. Entonces mi respuesta es todos comemos, o sea, todos comemos porque necesitamos de la alimentación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la alimentación o el proceso de alimentación también es muy aprendido. Mamá nos enseña, papá nos enseña qué es el desayuno, cuál es el almuerzo, cuál es la cena, cuáles son las costumbres. Si en la familia se celebran todos los cumpleaños, se celebra cada rato, todos los fines de semana, si se hace carne asada, si se come en el cuarto, si se come en el cine, si se come en el food court, si mandamos a pedir afuera. Entonces, ese concepto de normalidad puede ser muy variable de una familia a otra y vemos que hay patrones muy repetitivos. En familias donde tenemos mucho sobrepeso, vemos que la familia, la mayor parte tienen ese sobrepeso y tienden a repetir patrones de alimentación que no son adecuados. O a veces dicen, es que yo como bien, pero cuando se sientan con un profesional en nutrición y empiezan a ver la cantidad de ciertos alimentos, están sobrepasando, ¿verdad? También pueden Exacto. sobrepasarse en proteínas, se pueden sobrepasar en otro montón de cosas. Entonces, Ujú. es asesorar, al final de cuentas asesorar porque tenemos muchos conceptos aquí ya predispuestos, ¿verdad? A mí me pasa muchísimo con la gente con colesterol, doctor, pero es que como todo el colesterol, pues, si yo no como arroz, y entonces uno Ujú. le dice, pero ¿quién le dijo a usted que el arroz sube el colesterol, verdad? Exacto. Ah, es que el médico de Levi me dijo, y me dice, no, es que el colesterol viene de otra fuente. Lo mismo Ujú. pasa con el licor, ¿verdad? Entonces, doctor, en el caso de los triglicéridos, ¿verdad? Sí. Doctor, es que no, y cuando empezamos a ver, y es que el whisky es mejor, empiezan a justificar, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo excesos en azúcares, excesos en carbohidratos, excesos en licor van a subir los triglicéridos también? Sí. Entonces, es eso, es desmenuzar, conocer a la persona, cuáles son sus hábitos de alimentación, los Ujú. momentos donde come, bajo qué circunstancias se está comiendo, etcétera, ¿verdad? Y que hay personas más susceptibles que otras, porque por ejemplo, hay personas que por su naturaleza, como usted lo mencionó anteriormente, producen más grasas de lo que uno esperaría. Ujú. Y entre esos van a estar los triglicéridos, va a estar el colesterol. Entonces, a veces nos encontramos pacientes que son muy cuidadosos, pero que a pesar de que se están cuidando mucho, siguen teniendo patrones de triglicéridos altos. Y a veces el que uno le haga el análisis y que encuentre, vea, usted sin querer queriendo, en el cafecito de la tarde, se está comiendo 2, 3 reposterías y eso, aunque usted no lo crea, a pesar de que se cuiden todo el día, eso está marcando que sus triglicéridos estén saliendo en esos valores. Entonces, hay cosas muy puntuales que podemos descubrir y un concepto que yo quiero aprovechar para aclarar. El nutricionista no es el que quita, lo que hacemos es modular, ¿ok? ¿Qué alimentos son los que le gustan? Ok, tratemos de buscar en qué momentos colocamos esos alimentos para que usted los pueda consumir sin excederse. Ujú. De ninguna manera es comer feo, es tratar de comer saludable, comer las cosas que nos gustan, pero eso sí, ver en qué momento lo voy a aplicar. Que no es lo mismo que yo diga, ay, pero es que lo que me encanta es el tres leche. Y lo que yo quiero comerme es el tres leche todos los días, ¿verdad? Exacto, Entonces, como en todo, o sea, puede ser que en algún momento se coma su tres leche, un pedacito, y en otro momento se coma otro pedacito, pero no es tener el exceso en el consumo de este tipo de alimentos. Entonces, sí, me gustaría como que estén tranquilos en el sentido de que uno lo que persigue es una alimentación saludable, pero también que esa alimentación sea gustosa, que la persona lo disfrute, que se sienta bien, pero que sobre todo lo lleve a tener un estado de vida saludable, que su cuerpo funcione perfectamente bien
y que no en algún tiempo diga, ay, si hubiera dejado de comer esa repostería que me comí en la tarde, no estaría ahorita con la diabetes o con los triglicéridos altos, ¿verdad? Entonces, es cuestión nada más de ser acertado, de encontrar los momentos en que me puedo comer X o Y alimento. Y otra cosa que creo que es crucial es el seguimiento, porque tenemos ese concepto de que voy al nutricionista para que me dé la hojita de lo que tengo que comer, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo, es un recurso profesional con una carrera universitaria, con toda una serie de conocimientos para que la persona se pierda y digo, no, es que ya sé lo que tengo que comer, eso no puede ser así. O sea, el nutricionista, el profesional de nutrición lo que va a hacer es empezar a armar ese plan de alimentación y darle seguimiento. La idea es darle seguimiento. Ujú. ¿Cómo? Viendo cómo va el peso, cómo va la composición corporal, cómo está el estado de hidratación, cómo van los marcadores bioquímicos, la glucosa, cómo están las pruebas de hígado, si el hígado graso va mejorando y demás. Entonces, Ujú. mucha gente también se frustra porque va para este personal, luego va a este otro lugar, va al otro lado, luego el entrenador que se cree nutricionista le hace otro plan, el médico que se cree nutricionista, y entonces al final de cuentas tiene un cruce de información tan terrible, Ujú. tiene un seguimiento. Entonces ahí Sí, sí, yo siempre insisto a la gente, los médicos no somos nutricionistas. Los médicos conocemos alguna base, algunas pues un poquito más, otros menos, pero no somos nutricionistas, así que cuando requerimos, enviamos a la persona a que sea el nutricionista quien le haga la valoración y el seguimiento adecuado. Y retroalimentarnos, ¿verdad? Porque también esa claro. es otra cosa, a veces no hay ese contacto, ¿verdad? Entonces, no se sabe qué está sucediendo. Entonces, en el caso de Exacto. Bielka trabajamos muy en conjunto y estamos conversando de los distintos pacientes que tenemos en común para ir Exacto. viendo qué pasa. Doctor, vea a tal persona que es que no está perdiendo peso, como que tiene problema con tal cosa, o el ejercicio lo dejó, cómo podemos trabajar eso, o de repente este examen salió alterado. Entonces eso es lo bonito de poder trabajar en equipo. Exacto. Desgraciadamente, eh, muchos pacientes no comprenden todo lo complejo de todo esto, ¿verdad? Y De como todo les el decía, proceso. sí, y como les digo, eh, se pierde el control nutricional y entonces llegan 1 año, 2 años, 3 años y uno los ve igual, 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 ¿verdad? Que en algún momento Ujú. le toca a uno regañar al paciente y decirle, vea, ya tenemos 50 y tantos años, ya perdimos 2, 3 años en esto, o sea, su cuerpo lo va a resentir, su sistema cardiovascular, el azúcar va a subir, etcétera, entonces pongámonos las pilas ya. Sí, y para complementar eso, muy, muy claro que usted dijo, doctor, es que en alguna medida el profesional de nutrición ha tenido que ver con eso de que venga a una cita y ya con esto llévese la hojita y ya tiene todo, todo listo. Realmente de nutrición, como mencioné hace un ratito, podríamos encontrarlo en internet y listo. No, el proceso en qué consiste, en darles herramientas que puedan trabajar en el proceso de su vida. Ok, menús. El menú hay que cambiarlo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si no, como cualquier ser humano, nos aburrimos de los mismos alimentos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir de la mano del nutricionista para que vaya haciéndole los cambios en su menú, para que usted diga, estoy haciendo lo que usted me dijo y siento que perdí mucho de peso, ¿verdad? Maravilloso, pero hay límites, tampoco hay que perder demasiado de peso. Entonces, en ese momento el nutricionista tiene que hacer una dieta de mantenimiento. Entonces, el hecho de que vayamos o que vayan en una cita de nutrición no le permite al profesional, no nos permite a nosotros darle todo lo que tendríamos que darle para que usted y su estado de salud esté mucho mejor. Es necesario un seguimiento, es necesario que le estemos cambiando la cantidad de proteína, la cantidad de grasa, que si baja un poquito de hierro, ajustárselo. Siempre digo que somos como el costurero, el vestido que va acorde a cada uno. Y Sí, esa es la razón por la cual el plan de alimentación de X persona no funciona para todo el mundo, porque todos usamos un vestido diferente.
Exacto. Entonces, sí, sí es muy importante y sí lo que pretendemos nosotros en nuestro equipo es ayudarlos desde la parte médica, que la parte nutricional esté complementada. Yo le digo al doctor, doctor, me encontré que apareció este caso en este paciente. ¿Cómo puedo hacer? Se me estancó. Entonces trabajamos muy coordinadamente y eso es lo bonito de esta sinergia que tenemos, ¿verdad? Sí, y otra cosa que siempre uno tiene en mente es que yo puedo tener un paciente, por decir algo, que viene por una diabetes. Y esta persona con diabetes yo le doy seguimiento y tal vez 2 años después le encuentran una enfermedad diverticular del colon o le encuentran que ya es celíaco. Ujú, O de repente me pasa mucho con adulto mayor que ujú. se deprimen por alguna circunstancia familiar o lo que sea y me vienen con 6 7 kilos, 8 kilos menos porque están comiendo menos, porque ya no tienen, el paladar lo van perdiendo por edad o tienen problemas de masticación. O sea, los seres vivos, los seres humanos somos dinámicos. O sea, ojalá uno tuviera los repuestos que le van a durar, ¿verdad? Toda la vida, pero van a aparecer Exacto. coordinaciones, que si me aparece una hernia tal, que si reflujo, que si ahora soy asmático, que si ahora soy alérgico. Entonces el O profesor... la parte emocional, doctor, Ujú, la parte emocional en estos momentos que estamos pasando situaciones que nos ponen un poco en alerta, aunque no lo crean, esa parte de ansiedad que se despierta a veces a comer alimentos ujú, y en alguna medida, ¿verdad? Nosotros podemos orientarlos para que no coma más o como dijo usted hace un ratito, no deje de comer. A ujú, mí me pasó anoche, casualmente, un paciente diabético tipo 1 está un poco asustado con todas las cosas que están pasando y en este momento tomó la decisión de que no quiero comer carbohidratos, no quiero comer más, ¿verdad? Y no es culpa de él, es simplemente que por diferentes factores del ambiente siente que va a rebelarse contra la comida. Entonces ahí tenemos un apoyo. ¿En cómo será el apoyo? Busquemos los alimentos que pueden ayudarlo a él a que coma esos alimentos que debe comer, porque ujú. lo importante no es dejar de comer, sino saber comer. Entonces yo creo que en los diferentes momentos de nuestra vida necesitamos ir haciendo ajustes de acuerdo a cómo nos vamos sintiendo y de acuerdo a las patologías que ojalá y no aparezcan, pero si aparecen hay que hacer ajustes. Exacto, pues muy claro, Bielka. Entonces, yo espero de que toda la gente, pues, o que todos podamos estar un poco más tranquilos en estos momentos difíciles, ¿verdad? Pero que la parte de alimentación siempre pensemos. Hay un dicho popular, ¿verdad? Que dice, somos lo que comemos, ¿verdad? Entonces, es importante tener una alimentación balanceada, consumir distintos grupos de alimentos. La gente ahora se preocupa mucho por las defensas, por el sistema inmunológico, y uno dice, ahí lo hemos tenido hace rato, o sea, hemos tenido una gran variedad de alimentos con antioxidantes, con vitaminas, con etcétera y la gente Ujú, lo anda buscando ahorita en pastilla y dice, bueno, no, mejoremos esos hábitos de alimentación y ujú. mejoremos la salud, hagamos ejercicio, cuidémonos de los excesos y pues de alguna manera el cuerpo nos los va a recompensar. Entonces, Exacto. y para eso tenemos la asesoría de gente muy preparada en nutrición, entonces no tenemos por qué estar ahí viendo en internet qué dicen, porque ahora todo es que si las mascarillas y que si las mascarillas no, que si tal sustancia, que si tal otra cosa, que si el gobierno y que por qué no están dando y por qué sí, y que dice tal allá y que salió un estudio por allá y salió un estudio y uno dice, no, es que hay mucha interferencia, mucho ruido, mucha información que realmente uno ni siquiera debería ponerle atención, pero desgraciadamente se está creando mucha ansiedad y nos volvemos más vulnerables a estas Ujú. cosas, como este paciente se revela, pero de alguna manera es una rebelión también condicionada, pienso yo, ¿verdad? De todo esto lo que Exacto. está pasando, el estrés. Ujú. Entonces no debemos actuar así, debemos ser un poquito más cautos, pero nuevamente la alimentación es piedra angular de cualquier tratamiento, desde Exacto. cáncer, desde gastritis, desde colitis, desde diabetes.
y es lo que menos le ponemos atención, ¿verdad? Porque tenemos muchas malas mañas, malas costumbres Ujú. aprendidas que tenemos que ir liberando y el profesional de nutrición nos puede ayudar muchísimo en esa área. Exacto. Y un mensaje, todo, no busquemos la pastilla mágica. Realmente en una buena alimentación, en comer vegetales, en comer frutas, en consumir las cantidades que tenemos que consumir, encontramos todo lo que necesitamos. Uh -huh. No es necesario ir a buscar la píldora mágica que me va a ayudar a evitar que las cicatrizaciones o que me aumente las defensas. Con solo comer los vegetales y las cantidades adecuadas, va a estar bien. Listo, pues perfecto. Pues muchísimas gracias, Bielka. Aquí Ahí estamos. pronto estaremos otra vez posteando otras de estas conversatorios que tenemos. Esperamos pues que nuevamente que si tenemos alguna alteración busquemos al profesional y si ocupamos de nutricionista pues ya sabemos que tenemos que seguir un proceso. Así que muchísimas gracias Con todo y gusto. buenas tardes. Buenas tardes.